Buenas noches. Yo voy a hablar acerca del incremento de la tasa de interés en el año 2023 en el Banco de México. El Banco de México, el 31 de marzo del 2003, decide incrementar las tasas de interés interbancaria a un nivel de 11.25%. Se cree que este incremento de las tasas de interés lo genera la inflación. O sea que es culpa de la inflación que cada día exista un incremento en las tasas de interés. Se ha buscado la forma de establecer estas tasas para que no sean tan elevadas. El tipo de estudio que utilizamos en nuestra investigación es el cuantitativo. ¿Por qué? Porque se busca recolectar información mediante datos numéricos o gráficas o bien datos que después se puedan analizar, ¿no? Como su nombre lo dice, cuantitativo, ¿no? Que sean datos numéricos, que sean cuantificables y después se puedan analizar. El alcance de investigación es el explicativo. ¿Por qué? Porque se estudió un fenómeno que en este caso pues nosotros estudiamos las tasas de interés y se está presentando un reporte amplio de lo que es este tema. Por eso es explicativo. El diseño de investigación es no experimental. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos dicho, quien genera este incremento de las tasas de interés, el principal causante pues es la inflación, y la inflación no la podemos controlar. Las técnicas propuestas para la recolección de datos que utilizamos fue la revisión de registros y sin duda las encuestas. ¿Por qué? Porque mediante las encuestas buscamos obtener mayor información de por qué se da el incremento de estas tasas. Si es que alguien tenga algún dato, pues lo puede compartir. Muy bien, las técnicas propuestas para el análisis de datos lo hicimos mediante muestras. ¿Por qué? Porque, como ya lo habíamos mencionado, se tienen que realizar encuestas a cierta cantidad de población para poder obtener información. Las variables que nosotros investigamos como principal, como ya lo habíamos mencionado, es la inflación. ¿Qué es la inflación? Bueno, poco a poco el dinero va perdiendo su valor, por lo cual los bienes y los servicios tienen que ir aumentando el precio. Otra variable que nosotros encontramos fue el crecimiento económico, que viene de la mano con la inflación, ya que es el aumento de los bienes y servicios. Otra variable es la política monetaria. Esta política monetaria como tal busca regular y controlar hasta donde puede la cantidad de bienes y servicios para que con cierta cantidad de dinero nosotros podamos adquirirla. Otra variable fue déficit, y esto se da cuando los gastos superan los ingresos y viceversa, el superávit cuando los ingresos son mayores a nuestros gastos. Como lo habíamos mencionado, nosotros como instrumentos de recolección de información presentamos 6 preguntas para que las pudieran responder 3 sujetos que fueron a los que nosotros nos apoyamos, ¿no? La primera pregunta es: ¿cree que las tasas de interés han incrementado en el último año? La segunda pregunta:
¿cree que el precio de los bienes y servicios han aumentado? La tercera, ¿cree que el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos y Europa afectan a nuestro país? La cuarta, ¿cree que la inflación provoca el aumento de las tasas de interés? La quinta, ¿cree que son ecuánimes las tasas de interés? La sexta, ¿cree que este año ha habido una disminución en las tasas de interés? Esos fueron los seis instrumentos que nosotros utilizamos para la recolección de información. Muy bien, posterior a eso se realizaron o se determinaron la validación de los instrumentos, y lo cual con la validación de los instrumentos se pudo hacer un análisis de cada una de ellas. Como se muestra, hay gráficas que demuestran que en nuestra primera pregunta los tres sujetos a quienes aplicamos la pregunta contestaron que sí creen que las tasas de interés han incrementado en este último año. Para la segunda pregunta, que es el precio de los bienes y servicios han aumentado, de igual manera los tres sujetos a quienes les hicimos las preguntas respondieron que sí. La tercera pregunta fue, ¿cree que el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa afectan a nuestro país? También los tres sujetos en quienes nos apoyamos contestaron que sí, efectivamente, creen que el incremento en Estados Unidos y Europa nos afecta a nosotros. Muy bien, la cuarta, ¿cree que la inflación provoca el aumento de las tasas de interés? De igual manera, los tres sujetos contestaron que sí. Como ya lo habíamos dicho, nosotros creemos que la principal causa del incremento de las tasas de interés es la inflación. Muy bien. La quinta pregunta fue, ¿cree que son ecuánimes las tasas de interés? Dos personas contestaron que tal vez pueden ser ecuánimes y solamente una persona contestó que no. Esto se muestra en las gráficas. ¿Sí? Un 66.7% respondió que tal vez y un 33.3% que no son ecuánimes. Y para la última pregunta fue, ¿cree que este año haya una disminución en las tasas de interés? Un 33.3% contestó que sí, otro 33.3% que no y otro 33.3% que tal vez. ¿Sí? Cada una de estas gráficas tiene un porcentaje, depende el número de personas que contestaron, ya sea sí, no o tal vez. Posterior a eso se hizo la aplicación de los instrumentos, donde explicamos cada pregunta y para cada pregunta cada respuesta. La primera persona contestó que sí a la primera pregunta, la segunda persona que sí y la tercera persona de igual manera que sí. Se hizo una comparativa de las respuestas de cada una de las personas. Muy bien. Nosotros con esta investigación nos pudimos dar cuenta que efectivamente muchas personas creen que los intereses son a causa de la inflación que hay ahorita en México. Desgraciadamente hemos visto que es un factor que no lo podemos controlar, que día con día va en aumento y que a lo mejor y en los próximos años va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque ahorita, como ya lo habíamos dicho, la inflación no se puede controlar. Si el valor del dinero va perdiendo, valga la redundancia, su valor, pues eso genera que exista una inflación. ¿Por qué? Pues porque tiene que ir en aumento el valor de los precios y eso genera también que nuestro dinero ya no nos alcance para lo que a lo mejor en años atrás nos alcanzaba. Eso es todo de mi parte, esa es toda mi investigación. Espero
les haya quedado un poquito claro y muchas gracias.